No debemos engañarnos. A menudo, organizarse por el mare magnum de servicios sociales que existen puede ser muy difícil, así que intentaremos hacer una breve guía que nos ayude a orientarnos. Si lo que necesitamos es pedir la dependencia, lo mejor es acudir a los servicios sociales básicos y pedir hora para la trabajadora social. Es el profesional que a través del ayuntamiento se encarga de valorar las necesidades sociales de la persona, asesorarla y, si es necesario, tramitar las prestaciones y los servicios que tocan. En el caso de las personas mayores, la trabajadora social puede ayudarnos en diferentes gestiones. Tramitar el bono social para el agua y la luz, una beca de alimentos, ya sea a través del banco de alimentos o bien con una beca que implique la asistencia a un casal o a un centro de día. Nos puede tramitar también el servicio de teleasistencia, la atención domiciliaria o el apoyo para hacer frente a algún gasto importante del que la persona no puede hacerse cargo. Este perfil profesional es también el encargado de gestionar la llamada Ley de la Dependencia. Esta ley lo que hace es valorar las capacidades de la persona para vivir su día a día y, a raíz de estas capacidades, clasificar a la persona en 3 grados de dependencia. El grado 1 con poca dependencia y el grado 3 con mucha dependencia. Este trámite es el que permite que las personas puedan optar a servicios básicos, como los anteriores, o también a más especializados, como los centros de día y las residencias. Comentar que para hacer la valoración se utiliza un test estándar publicado en el BOE, es decir, que todo el mundo tiene acceso. Se llama Baremo de la Dependencia. Te recomiendo que lo mires y, si es necesario, prepares la entrevista. A veces, desgraciadamente, nuestro familiar realiza una estancia en el hospital y aquí también podemos encontrar al profesional de trabajo social. Las trabajadores sociales del ámbito sanitario están ubicados en ambulatorios y hospitales. Nos pueden ayudar con diferentes gestiones, con la ley de la dependencia, por supuesto, pero también con otros recursos propios de salud, como los hospitales de día. Estos son centros de rehabilitación temporal, que funcionan del día, de lunes a viernes. Aquí se hacen diferentes talleres, de memoria, de logopedia, de fisio, dependiendo de las características de la persona. No debemos confundirlos con los centros de día. Para entendernos, los hospitales de día tienen una vertiente de rehabilitación y terapia, y es necesario que la persona todavía se valga por sí misma, mientras que los centros de día tienen un carácter más asistencial y puede que la persona necesite más apoyo. Desde el ámbito sanitario, también pueden apoyarnos con otros servicios. Nos pueden orientar sobre las PAO, es decir, las recetas que nos permiten adquirir sillas de ruedas y todos sus complementos, almohadas antiescaras y andadores, todo con un precio reducido o a coste cero. Recuerda que las sillas de ruedas y todos sus complementos, las mesitas, el reposacabezas, los tacos abductores para evitar caídas, con un PAO tienen un coste cero. Este perfil también puede ayudarnos con servicios especializados, como la valoración de la discapacidad. Quiero incidir aquí que discapacidad y dependencia son 2 cosas diferentes y, por lo tanto, 2 trámites distintos. Finalmente, desde ambulatorios y hospitales nos pueden informar sobre grupos de apoyo para nosotros, un gran recurso terapéutico. Y cuando lamentablemente la persona llega al final de sus días, también nos pueden ofrecer el servicio de PADES. Este es un equipo interdisciplinar que atiende a las personas en estado paliativo, pero en casa.
nos puede surgir la necesidad de realizar distintos trámites no relacionados con los servicios sociales, pero sí que son acciones importantes a tener en cuenta. Veamos algunos. Si tienes que renovar el DNI de la persona y no es posible desplazarla hasta la comisaría, la Policía Nacional tiene una unidad móvil encargada de estos casos. Si tienes que tramitar una incapacidad judicial, lo mejor es llamar al colegio de abogados de la zona donde vives y ellos te asesorarán. Recuerda que si inicias el trámite mediante un abogado, este tendrá un coste, pero si lo haces con los servicios gratuitos del colegio profesional o bien con un escrito a la Fiscalía, el trámite es gratuito. No te olvides del documento de voluntades anticipadas, lo que antes se llamaba testamento vital. Aquí las personas podemos dejar por escrito cómo queremos que nos traten y qué atenciones queremos recibir en caso de accidente o de enfermedad muy grave. Este documento debe registrarse en nuestro expediente médico a través del médico de cabecera o, si la tenemos, la app de salud. Para dudas, siempre puedes consultar con tu médico y o enfermera. Ellos te orientarán. Ya ves, muchos trámites y no siempre van todos por el mismo camino. Así que mírate bien este vídeo, hazte un pequeño esquema para poder saber hacia dónde debes tirar para cada cosa.